COD 2567. ¿De qué depende la deriva del neumático de un camión? A. De la fuerza termotecnia lateral. B. De la anchura de la llanta. C. De la fuerza de molaridad. D. De la fuerza atemporal. Respuesta. B. Norm. COD 2568. Cuando los neumáticos de un camión no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden contacto con el suelo, se habla de A. Fuerza de molaridad. B. Fuerza atemporal. C. Aquaplaning. D. Balanceo. Respuesta. C. No. COD 2569. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería del camión sobre su eje longitudinal? A. Cabeceo. B. Fuerza de molaridad. C. Fuerza atemporal. D. Balanceo. Respuesta. D. COD 2570. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería del camión sobre el eje transversal a la marcha? A. Cabeceo. B. Fuerza atemporal. C. Desplazamiento de masas. D. Guiñada. Respuesta. A. COD 2571. ¿Cómo se denomina el movimiento de giro de la carrocería de un camión sobre su eje vertical? A. Desplazamiento de masas. B. Guiñada. C. Fuerza termotecnia lateral. D. Sobreviraje. Respuesta. B. COD 2572. Si al trazar una curva, la trayectoria del camión es de menor radio que la que se pretende describir, ¿cómo se denomina a este efecto? A. Fuerza de molaridad. B. Fuerza termotecnia lateral. C. Sobreviraje. D. Subviraje. Respuesta. C. COD 2573. Si al trazar una curva, la trayectoria del camión es de mayor radio que la que se pretende describir, ¿cómo se denomina a este efecto? A. Apoyo. B. Fuerza atemporal. C. Aquaplaning. D. Subviraje. Respuesta. D. COD 2574. Cuando se habla de un cambio de apoyo. A. Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro. B. Cuando el apoyo se va cambiando con la altura. C. Cuando la curva no permite que el camión circule con poca masa. D. Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande. Respuesta. A. COD 2586. ¿Cómo se denomina la masa que puede transportar un camión, resultante de restar su tara de la masa máxima autorizada? A. Carga útil. B. Masa de cálculo de resistencia. C. Masa radial. D. Masa neta que se puede levantar. Respuesta. A. COD 2590. ¿Qué es el llamado círculo de Camp? A. Es un círculo con el que calcular las velocidades del camión según el cambio de marchas. B. Es una tabla con acciones preventivas. C. Es una representación simplificada de lo que ocurre en una rueda. D. Es una tabla de consumos en función del peso. Respuesta. C. COD 2591. ¿Cómo se denomina a la representación simplificada de lo que ocurre en una rueda de un camión en movimiento? A. Histéresis. B. Oligorueda. C. Círculo de Camp. D. Círculo yático. Respuesta. C. COD 2592. ¿Qué fuerzas se representan en los ejes del llamado círculo de Camp? A. Fuerzas de atracción terrestre. B. Fuerzas de gravedad. C. Fuerzas longitudinales, con aceleraciones y deceleraciones. D. Fuerzas atemporales. Respuesta. C. COD 2593. ¿Qué fuerzas se representan en los ejes del llamado círculo de Camp? A. Fuerzas de resistencia del aire. B. Fuerzas de termotecnia lateral. C. Fuerzas centrífugas o fuerzas laterales. D. Fuerzas termodinámicas. Respuesta. C. COD 2594. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Camp está dentro del círculo. A. Las ruedas del camión no tienen alta capacidad de carga.
B. Las ruedas del camión convierten el movimiento de avance en giro. C. El camión puede ser dirigido sin problemas. D. El camión incurre en una situación ya no dominable. Respuesta. C. Norma. Cod. 2595. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Cam está fuera del círculo. A. Las ruedas del camión no tienen alta capacidad de carga. B. Las ruedas del camión convierten el movimiento de avance en giro. C. Esa rueda pierde adherencia. D. El camión se halla en condiciones estables. Respuesta. C. Norm. Cod. 2596. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Cam está fuera del círculo. A. Las ruedas convierten el movimiento de avance en giro. B. Las ruedas tienen muy poca masa. C. La dirección del camión se hace incontrolable. D. El camión se halla en condiciones estables. Respuesta. C. Cod. 2597. ¿Cuál de las siguientes fuerzas tienen que encontrarse dentro del círculo de Cam para que el camión pueda ser dirigido sin problemas? A. La fuerza de solubilidad térmica. B. La fuerza atemporal. C. La fuerza de frenado. D. La fuerza termotecnia lateral. Respuesta. C. No. Cod. 2598. ¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Cam para que el camión pueda ser dirigido sin problemas? A. La fuerza de la atracción terrestre. B. La fuerza de guiado lateral. C. La fuerza atemporal. D. La fuerza de solubilidad térmica. Respuesta. B. Cod. 2599. ¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Cam para que el camión pueda ser dirigido sin problemas? A. La fuerza de frenado. B. La fuerza termodinámica. C. La fuerza de la gravedad. D. La fuerza motriz. Respuesta. A. Cod. 2600. ¿Qué se puede observar en el círculo de Cam? A. Que si disminuyen las fuerzas de frenado y las de guiado lateral, el camión pierde estabilidad. B. Que si aumenta la fuerza de frenado, la fuerza de guiado lateral disminuye y el camión pierde estabilidad. C. Que si aumentan las fuerzas de frenado y las de guiado lateral, el camión pierde estabilidad. D. Que si aumenta la fuerza de frenado y la fuerza de guiado lateral disminuye, el camión gana estabilidad. Respuesta. B. Cod. 2601. Si observamos en el círculo de Cam que aumenta la fuerza de frenado. A. El camión gana estabilidad. B. El camión ni gana ni pierde estabilidad. C. El camión pierde estabilidad, puesto que disminuye la fuerza de guiado lateral. D. El camión gana estabilidad, puesto que disminuye la fuerza de guiado lateral. Respuesta. C. Cod. 2602. Según el círculo de Cam, si aumenta la fuerza de frenado en curva. A. La fuerza de guiado lateral aumenta. B. La fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. C. La fuerza de guiado lateral disminuye. D. El camión nunca pierde estabilidad. Respuesta. C. No. Cod. 2603. Si observamos en el círculo de Cam que disminuye la fuerza de frenado. A. El camión pierde estabilidad. B. El camión ni gana ni pierde estabilidad. C. El camión gana estabilidad. D. La fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 2604. Cod. 2604. Según el círculo de Cam, si disminuye la fuerza de frenado en curva. A. El camión ni gana ni pierde estabilidad. B. La fuerza de guiado lateral aumenta. C. La fuerza de guiado lateral disminuye. D. La fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. Respuesta. B. Cod. 2605. ¿Qué se puede observar en el círculo de Cam? A. Que si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se desbloquea y es posible controlar la dirección del camión.
B que si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y no es posible controlar la dirección del camión debido a la falta de fuerza de guiado lateral. C que si la fuerza total es mucho mayor que la fuerza de frenado, la rueda circula libremente sin bloqueos. D que si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y la dirección del camión se controla perfectamente. Respuesta. B. No. Cod. 2606. Si observamos en el círculo de Cam que la fuerza total equivale a la fuerza de frenado. A. El camión frena perfectamente. B. La rueda del camión se bloquea. C. La rueda del camión no se bloquea. D. Se tiene fuerza de guiado lateral suficiente. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 2608. Según el círculo de Cam, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado. A. El camión frena perfectamente. B. La rueda no se bloquea. C. No es posible controlar la dirección del camión puesto que falta fuerza de guiado lateral y la rueda se bloquea. D. Es posible controlar la dirección del camión debido a que la rueda se bloquea. Respuesta. C. No. Cod. 2628. ¿Cómo se denomina la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre otra? A. Fuerza termodinámica. B. Fuerza motriz. C. Fuerza de gravedad. D. Rozamiento. Respuesta. D. Cod. 2629. La resistencia del aire actúa siempre. A. En el mismo sentido que la trayectoria del camión. B. En sentido perpendicular a la fuerza motriz. C. En sentido oblicuo a su trayectoria. D. En sentido opuesto al movimiento del camión. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 2632. El empuje que el aire ejerce sobre el camión en movimiento repercute sobre A. El embrague. B. La fuerza termodinámica. C. El consumo. D. La fuerza de solubilidad térmica. Respuesta. C. Cod. 2633. Cuando se habla de apoyos largos. A. Cuando la curva no permite que el camión circule con la caja muy vacía. B. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido. C. Cuando la inclinación que alcanza el camión es la mínima posible. D. Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro. Respuesta. B. Cod. 2634. Cuando se habla de apoyos fuertes. A. Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño. B. Cuando la inclinación que alcanza el camión es la mínima posible. C. Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la máxima. D. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido. Respuesta. C. Cod. 2635. Cuando se dice que un camión tarda en apoyarse. A. Cuando la inclinación que alcanza es la mínima posible. B. Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño. C. Cuando el apoyo se va cambiando con la altura. D. Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande. Respuesta. D. Norma. Sí. Cod. 2636. Cuando el apoyo de un camión pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro, se habla de A. Un cambio de apoyo. B. Apoyos simétricos. C. Apoyos altos. D. Apoyos largos. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 2637. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, se habla de A. Apoyos largos. B. Apoyos cortos. C. Apoyos débiles. D. Apoyos fuertes. Respuesta. A. Cod. 2638.
Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la máxima, se habla de A. Apoyos fuertes. B. Apoyos altos. C. Apoyos débiles. D. Un cambio de apoyo. Respuesta A. Cod. 2639. Cuando se produce el balanceo. A. Cuando hay aceleraciones fuertes. B. Cuando llueve mucho. C. Cuando el camión experimenta una fuerza lateral. D. Cuando el apoyo se va cambiando con la altura. Respuesta C. Cod. 2640. El balanceo es tanto mayor cuanto A menor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo. B mayor es la lluvia. C mayor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo. D menor sea la fuerza lateral experimentada por el camión. Respuesta C. Cod. 2641. Cuando se produce el cabeceo. A. Cuando el camión experimenta una fuerza lateral. B. Cuando hay mucha nieve. C. Cuando hay una aceleración o una frenada. D. Cuando se produce el aquaplaning. Respuesta C. Cod. 2642. El cabeceo es tanto mayor cuanto A menor sea la frenada. B más bajo esté el centro de gravedad del camión. C más alto esté el centro de gravedad del camión. D menor sea la aceleración. Respuesta C. Cod. 2643. Si la guiñada es excesiva para la velocidad del camión en una curva. A. El vehículo permanece estable. B. El vehículo subvira. C. El vehículo sobrevira. D. El vehículo reduce la velocidad. Respuesta C. Cod. 2644. ¿Qué es la resistencia por rozamiento? A. Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra. B. Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. C. Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo. D. Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y frenado. Respuesta A. Cod. 2645. ¿Qué es la resistencia aerodinámica? A. Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. B. Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. C. Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa. D. Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y frenado. Respuesta B. Cod. 2646. ¿Qué es la resistencia a la aceleración? A. Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. B. Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida. C. Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa. D. Es la forma en que la inclinación del terreno en forma dependiente afecta al movimiento. Respuesta C. Cod. 2647. ¿Qué es la resistencia a la pendiente? A. Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra. B. Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida. C. Es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo. D. La forma en que la inclinación del terreno, en forma dependiente, afecta al movimiento del camión. Respuesta D. Cod. 2648. Cuando se produce la resistencia a la aceleración durante la circulación de un camión. A. Solo se considera resistencia la aceleración negativa. B. Cuando se efectúa un giro. C. Cuando se produce una aceleración o una deceleración. D. Cuando se transporta una masa excesiva. Respuesta C. Cod. 2649.
La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie del neumático de un camión y la calzada se denomina A. Resistencia por rozamiento. B. Desplazamiento de masas. C. Fuerza de molaridad. D. Resistencia a la pendiente. Respuesta A. Cod. 2653. La forma en que la inclinación del terreno en forma de pendiente afecta al movimiento de un camión se denomina A. Fuerza termotecnia lateral. B. Balanceo. C. Resistencia a la aceleración. D. Resistencia a la pendiente. Respuesta D. No. Cod. 2654. ¿Cómo se denomina la resistencia al movimiento de un camión que proviene del aire? A. Resistencia aerodinámica. B. Desplazamiento de masas. C. Fuerza de molaridad. D. Fuerza atemporal. Respuesta A. Norm. Cod. 2655. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? A. De la velocidad. B. Del desplazamiento de masas lineales. C. De la fuerza de molaridad. D. De la fuerza atemporal. Respuesta A. Cod. 2656. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? A. De la fuerza termotecnia lateral. B. Del peso del vehículo. C. De la fuerza atemporal. D. Del balanceo del motor. Respuesta B. Cod. 2657. El grado de rozamiento en un camión depende A. De la fuerza termotecnia lateral. B. Del centro de gravedad. C. Del tipo de neumáticos. D. Del balanceo del motor. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 2658. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? A. De la fuerza termotecnia lateral. B. Del centro de gravedad. C. Del porcentaje de nitrógeno. D. Del estado y superficie de la calzada. Respuesta D. No. Cod. 2659. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? A. De las condiciones climatológicas. B. Del centro de gravedad. C. Del porcentaje de nitrógeno. D. Del grado de dilución. Respuesta A. Cod. 2660. El grado de rozamiento en un camión depende A. Del desplazamiento de masas transversales. B. Del estado de los frenos. C. Del porcentaje de nitrógeno. D. Del grado de dilución. Respuesta B. Cod. 2661. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? A. De la dilución. B. De la concentración. C. Del perfil de los neumáticos. D. Del centro de gravedad. Respuesta C. Cod. 2662. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión? A. Del calentamiento. B. Del enfriado. C. Del desplazamiento de masas transversales. D. De la presión de los neumáticos. Respuesta D. Cod. 2663. ¿Cómo se denomina uno de los efectos que provoca la resistencia del aire y que hace que el camión tenga que realizar un esfuerzo para avanzar? A. Desplazamiento de masas transversales. B. Turbulencias. C. Balanceo del motor. D. Desplazamiento del centro de gravedad. Respuesta B. Norma. Cod. 2665. Cuanto mayor sea el peso del camión, a menor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento. B. Mayor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento. C. Mayor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento. D. Menor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento. Respuesta C.